Sí. Sí, Probando, sí. probando. Probando. Ahí eco. 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 Eo. Tira, Ero. Pucha que te hace mal el sueño, Joaquín. Sí. Probando. Micrófono sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto en el audífono 1 y en el audífono 2 me acompaña don Joaquín Reyes Retamalos. ¿Cómo estáis, Joaco? Hola, yo soy Joaquín. Un gusto conocerte. Un gusto. Estoy bien, súper bien. Con sueño como siempre, cada semana con mucho tuto. Estamos súper acá encerraditos todavía. Probablemente, creo que lo que leí es que van a desconfinar Viña, pero Valparaíso seguiría confinado. Entonces, nosotros los tres somos de Valparaíso, nos quedamos encerrados en casita. Ya. Pero igual mejor Comprendo. evitar cualquier cosa. ¿Te tinca si hablamos todo el rato y no introducimos al Nato? No me tinca, porque Nato es una presencia muy importante en medio de nosotros. Así que por favor, preséntalo tú. Vamos a introducir al único, al inigualable, al más guapo de esta Confirmo. ciudad. Confirmo. El más coqueto. Yo no confirmo. Ay, en el audífono, micrófono número 3, Ignacio Reyes Retamales. ¿Cómo estás, Nato? Guapo. Bien, súper bien. Guapo. Sí, no soy guapo. Ni menos en cuarentena, que estoy ahí todo descuidado. Pero sí, estamos todos bien por esto, ¿no? Nada malo me ha pasado en realidad. Sería mentira decir que... Yo quería que me pasaran cosas malas Claro. para tener que contar. No, es que por lo general la gente como que de repente olvida cuando... A ver, ¿cómo lo explico? Cuando la gente está demasiado bien, de repente se confía y olvida que en medio de las cosas buenas de repente surgen problemas, surgen cosas, entonces... Sí, es verdad. Puedes yo creo que como que siempre hay que estar alerta. Paz en la tormenta. La tormenta. Ay. ¿Qué te da risa? Es una canción muy buena. No, sí, la canción es buena, pero que hubo un tiempo en que estuvo tan repetida, pero así, uy, era escucharla una y otra vez. Bueno, ¿qué pasa? Siempre pasa con la canción de moda, así que... Sí, es verdad. Ahora, hace poco, ¿cuál fue esta Waymaker? ¿Cómo se llama en español? Sí, ni siquiera te acordás de la versión en español. Y que en todo, yo creo que en todos lo he escuchado, sí. Sí, la embarró. Y la canción, a mí me da lata porque esa canción ya la encuentro bonita, ¿cachai? Pero ya la ponen la misma pista tantas veces que llega a ser como otra vez, vamos a cantar esta misma canción. ¿Sí? Es lo que pasa, así son las modas. Todo Pero se vuelven clásicos cuando las tocáis así como 5 años después de que salió. Y digo, oh, un clásico. Es verdad. Sí. Y ahí todos nos acordamos, ¡ay, pero qué hermosa esta canción! ¿Te acordáis del evento que tuvimos en tal lado, que cantamos esta canción y la repetimos como 20 veces el coro? ¿Sabéis que esa canción me cargaba hasta que tuve una experiencia religiosa con esa canción en Sudáfrica? Cuando viajé para allá, pues, para esas tierras. ¿Tuviste que viajar a Sudáfrica para que te gustara esa canción? Sí. Me compré un pasaje en avión solamente para que me cambiara mi percepción sobre la canción. No, un día estábamos con algunas de las personas que fuimos para allá, nos habíamos puesto de acuerdo meses antes para tener después de la conferencia a la que íbamos, como pasar a conocer, onda, no todos los días vaya a Sudáfrica, entonces como que queréis aprovechar el tiempo, ¿cachai? Así que como que hicimos nuestros planes y organizamos como una ruta hacia Puerto Elizabeth. Nosotros íbamos a estar como a 1 hora de Johannesburgo. Eso es como el centro de Sudáfrica, y por Puerto Elizabeth es el extremo sur, ¿ya? Es el Océano Índico. Es el Océano Índico. Y
Y yo quería ir a Puerto Elizabeth solamente porque quería conocer el Océano Índico. Yo ya conozco el Atlántico, el Pacífico, bueno, nosotros somos del Pacífico, pero yo quería conocer el Océano Índico, ¿ya? Y ya, pues, estaba todo súper bien, hasta que un día cuando salimos, no voy a entrar en más detalles, pero un día que salimos a conocer Puerto Elizabeth, nos estafaron, o hicieron un intento de estafa, y después cuando nosotros analizamos la situación, pucha, pudo haber sido para peor. Onda, eran 6 tipos que, bueno, como que nos hicieron una especie como de cuento del tío, un engaño, unas cuestiones medio raras, ¿cachai? Pero el tema es que si los tipos hubiesen querido ponerse agresivos, no teníamos por dónde, po. O sea, estaba yo, un amigo que es como el Nato, más o menos, con textura física, pero mucho más delgado, y las otras 2 chicas, ¿cachai? Y era como, de verdad que si nos hubieran querido agarrar a palo, hubieran podido, pero de más, ¿cachai? Y gracias a Dios no nos pasó nada, po. Y igual quedamos asustados de esa experiencia, donde pedimos al tiro como el Uber de allá de Sudáfrica, que ya no me acuerdo cómo se llama, y viramos de ahí, po. Y estuvimos como toda la tarde así como tratando como de superar el terror, po, ¿cachai? Y durante esa semana yo igual había estado leseando con esa canción, ¿cachai? Entonces yo estaba leseando con aunque no te pueda ver, está sobrando, ¿cachai? Aunque no te pueda ver, está sobrando. Pero ese día en particular ya no teníamos ganas de lesear con nada, porque pucha, de verdad que fue súper impactante lo que nos pasó. Y el tema es que fue un día domingo, fue día domingo, me acuerdo, porque el plan era salir en la mañana a conocer la ciudad y en la tarde ir a alguna iglesia, ¿ya? Y una amiga como que había buscado por internet y se había encontrado con, ¿tú cachai las iglesias en La Viña? ¿Ya, sí? Ya, pues, tenían una ahí en Puerto Elizabeth, ¿cachai? Entonces fuimos al culto de La Viña allá en Puerto Elizabeth, cuando eran ya como las 7 de la tarde más o menos. Seguíamos cabizbajos, así como, ¿cachai? Y en cuanto llegamos a la iglesia fue como que nos volvió como el alma al cuerpo, ¿cachai? Como que nos reanimamos, fue como ya, bueno, el Señor sabe por qué pasan las cosas y la cuestión, bla. Y estábamos en medio del culto y adivina qué canción ponen en el culto. Pero el tema es que cuando la colocan la canción, ahí adquirió un nuevo sentido para mí. Fue como, qué cuático que esta canción con la que yo tanto bardeaba, ahora de verdad que va a estar muy vinculada con un recuerdo igual de redención, ¿cachai? Porque tal vez es como que lo único que me podría haber yo quedado de la experiencia de Puerto Elizabeth fue el intento de estafa que tuvimos y eso nomás, ¿cachai? Pero igual fue muy bonito el ver cómo a través de una alabanza un recuerdo negativo puede finalmente quedarse como algo que tú lo miráis para atrás y decís, pucha, ya sí, casi nos pasó algo malo, pero gracias a Dios que nos rescató. Oh. No sé qué decir. Ya. No tengo Perdona, un sticker para esto. Perdona, hablé demasiado. No, está bien. Pero bueno. Rígido. Sí, bueno, yo espero que si a usted le carga alguna canción, no necesite que lo estafen como para que le guste. ¿Ya? Ay, ya, Jona, te fuiste castigado entonces. Ya, sí, me Fuiste de funa. Desde el principio de este proyecto nos ha acompañado nuestro fiel auspiciador. Yo creo que es momento de presentarlo. ¿Quieres presentarlo tú esta vez o lo presento yo? Como siempre. Déjame intentarlo. Dale. Tenemos acá junto a nosotros una compañera que ha estado con nosotros desde el segundísimo capítulo. Segundísimo capítulo, sí, de verdad. Segundísimo, desde el segundísimo capítulo. Exactamente. Con la fiel compañía de sus queridas y deliciosas galletitas. Tenemos en el micrófono y audífono número 4, redoble de tambores, a Carilu. ¡Cookies! Las super duper mejores galletas de todo el universo, de la Vía Láctea, de la Galáctea. Las mejores galletas que podemos encontrar, y simplemente a un comentario de distancia usted puede escribirle en su cuenta de Instagram @carilu_cookies
las mejores galletas que usted va a poder probar en su vida. Y si no me equivoco, tienen hasta, bueno, ya creo que va a salir, como dijimos la semana pasada, el concurso cuando este programa esté al aire. Pero si usted fue el ganador de estas galletas, esperamos que usted nos mande un audio a nuestro Instagram diciendo con qué pidió las galletas y vamos a hacerlo parte usted también de nuestro programa en la próxima edición. Las galletas Carilú Cookies aceptan todo medio de pago, efectivo, tarjeta de crédito, débito, intercambio de esclavos, no, mentira, la esclavitud fue abolida. Así que usted vaya corriendo a pedir sus Carilú Cookies. Jonathan, ¿te gustan las Carilú Cookies? Me encantan las Carilú Cookies. Pero por mí Ignacio. las pediría todos los días. Ignacio, ¿te gustan las Carilú Cookies? Me encantan las Carilú Cookies. ¿Cuáles son tus Carilú favoritas? Ok, yo A soy mí re me bueno para las galletas. Me gustan todas. Bueno. Oye, igual bacán el concurso porque podías elegir con el diseño que tú queráis. Yo quiero mi Puede ser los Vengadores. cara. Tu cara. Mi cara, insisto. O sea, usted va a saber de mí sobre estas galletas si es que me las gano, porque voy a subir una foto con mi cara. Voy a poner la galleta al lado de mi cara. Después la voy a morder y otra foto. Bien, pues esta semana han pasado cosas bien relevantes y bien importantes, pero como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Así que Jona, paga la pensión. exactamente, vamos a hablar de... Jona, paga la pensión. Exactamente. Durante esta semana se aprobó, no, fue la semana pasada, perdón, se aprobó en el Congreso el retiro del 10% de los fondos de pensión como una medida excepcional, considerando estos tiempos de crisis sanitaria debido a la pandemia. El gobierno, después de una semana telenovelesca, ¿ya? Porque fue toda una telenovela el tema de la aprobación del retiro del 10%, una semana que estuvo muy marcada. Esto ya queda más para la reflexión de cada individuo. Ustedes fíjense que siempre en estos debates se juega mucho con la administración de los miedos. ¿A qué me refiero con esto? Si algún partido quiere sacar ventaja de algún proyecto de ley o quiere echar por tierra la validez de algún proyecto de ley, siempre va a recurrir a poner el estado más catastrófico que existe en el mundo, ¿no? O sea, no sé, pues si alguien quisiera como proponer no instalar, por ejemplo, me acuerdo que cuando fue lo de Hidroaicén, ¿cachai? Por ahí había el discurso catastrófico de no, es que si este proyecto se rechaza, Chile se va a ir al hoyo económico y va a ser el fin de la existencia, ¿ya? Para todos los proyectos de ley existe esto mismo, sea para el lado que sea, la administración del miedo, ¿no? Bueno, luego de una semana de administración de miedos, se aprobó finalmente el retiro del 10% y junto con ello surgió otra iniciativa también. Voy a leer parte de un artículo que encontré en el diario La Tercera. El 84% de las pensiones se encuentran impagas. ¿Por qué los chilenos no pagan la pensión alimenticia a sus hijos? Chile tiene esta tasa de no pago de parte de padres que engendraron hijos, pero que no se hicieron cargo de ellos y cuyas madres ante tribunales exigieron el pago de una pensión de alimentos. Según este artículo de La Tercera, el 84% de las pensiones se encuentran impagas. ¿Cuál es el tema? Que en vista de la aprobación del retiro del 10% de la AFP, se plantea como modelo de pagar pensiones adecuadas el poder retener estos fondos una vez que el cotizante los retire como manera de pago de dicha pensión. Así que durante esta semana se ha hecho conocido un hashtag o una frase, en verdad, un concepto que es el de Papito Corazón. Un concepto bastante antiguo, la verdad, ¿eh? O sea, sí, es antiguo. Bastante antiguo. O sea, yo había escuchado de los Papitos Corazón hace bastante tiempo. Y que, claro, pues, o sea, ¿quién es o sea, ¿a qué persona se le define como un papito corazón? Es a un hombre, en este caso, al Claro. hombre de la pareja, que tiene hijo
o hijos, o hijas, o lo que sea, cualquier combinación, Sí. pero Engendran, claro, engendran. engendran a un ser humano, pero después lo olvidan o lo dejan de lado, botado, Olvidan a tanto, propósito. claro, olvidar a propósito, tanto Sí, sentimental como económicamente. O sea, sí. hay que considerar ambos puntos. Así que dejando todo esto al cuidado de la madre, en este caso. Que existan casos que sean al revés, en el que el padre quede al cuidado y la mamá se haga la loca, existen también, pero no son Claro, la mayoría, entonces la verdad claro. no tiene sentido así como empezar como, oye, pero también hay papi, digo, hay mamitas corazón. No tiene sentido esa discusión, al final es Sí, la no persona se que necesita. abandona, ¿cachai? Pero vamos a hablar del caso del hombre que abandona a su familia. Es solamente porque es una mayoría, ¿no? Pues no Claro, es tampoco dejando de lado que existan casos claro. particulares. Entonces, en ese sentido, como decía Jonathan, se presentó esta parte del proyecto de ley del 10% que incluye poder retener estos fondos, pero única y exclusivamente cuando, en este caso, el padre desee retirar esos fondos. Entonces ahí Exactamente. igual se generó como un vacío o como una Claro. duda, ¿cachai? Entre todas las personas que estaban pasando por esta situación. ¿Y qué pasaba si él no quería retirar sus fondos? Entonces, si no retira sus fondos, no los puede retener. Así de simple. Ah, ya, eso no lo sabía yo. Y empezaron a surgir ideas de legislar sobre eso, o sea, de que de alguna forma se le obligase al padre a retirar esos fondos para cumplir con su pensión. Pero es Claro. una discusión que la verdad, pucha, lamentablemente no tiene pie ni cabeza, porque si la ley de verdad quisiera ser tajante con las personas que no pagan sus pensiones, hubieran empezado a aplicar esto ya a los sueldos, por ejemplo, de las personas que están trabajando como un descuento inmediato. Entonces, igual Claro. como no tiene mucho sentido decir, pero que en este caso excepcional, hagámoslo así. Claro, Mm, tiene sentido porque las madres tienen que hacerse cargo del hijo, en condición de quizás no estar trabajando, que hayan sido despedidos de sus trabajos, le hayan disminuido las horas y contexto de pandemia. Se agrava la claro. situación y ahí tendría sentido esta discusión. Pero si la justicia nunca, y la ley, porque no solamente es la justicia la que impone en este caso de las pensiones, sino que en la Claro. ley también tiene que estar estipulado de que sea así, Claro. no ha tenido interés en, por ejemplo, descontarles directamente de su sueldo o no va a tener ningún sentido llegar a una discusión de este calibre porque no va a llegar a nada. La ley no va a hacer Mm, nada y la justicia va a estar de manos atadas diciendo no se puede hacer. claro. Entonces ese es como el vacío legal que tiene todo esto. Mm, Si no se retira, ya. o sea, si voluntariamente el hombre no va y retira esa plata, no se le puede hacer la retención de ese 10%. Mm, comprendo, comprendo. Dice acá en el artículo de la tercera que de hecho 9 de cada 10 causas son demandantes de alimentos las mujeres. Perdón, en 9 de cada 10 causas las demandantes son mujeres, ¿no? Por lo tanto el otro 10% correspondería a hombres que solicitan la retención Claro, del 10%. ¿Mm? claro. Cabe decir que en algunos casos, o sea, podría ser, uno no conoce las realidades, en verdad, podría ser que en verdad la madre, ya habiendo tantos años en que tiene que solventar los gastos del hijo, eh, puede ser que no tenga, por así decirlo, el hecho de que no reciba este 10% tal vez no va a afectar tampoco su esquema de gasto, como lo ha llevado durante los años anteriores. Pero el tema detrás es que hay un pedido simbólico, en cierta manera, por justicia, ¿cachai? O sea, sin lugar a dudas, el retener el 10% no va a solucionar los años de abandono por parte del padre o la presencia del progenitor en momentos claves de la vida del hijo, ¿ya? Entonces, Ujú. claramente esta medida no va a solucionar ya los daños provocados por abandono, pero sin lugar a dudas, cuando uno lo aborda desde el tema de sopesar o evaluar qué es lo justo para cada uno, lo primero que uno piensa es, pucha, obvio que es justo que le retengan el 10% a un Claro. deudor de pensión alimenticia. De hecho, ahí, por ejemplo, hay un tema que entra en discusión generalmente y que es ¿Ya? el típico comentario del hombre al cual por ejemplo, se le exige que pague una pensión.
Claro. Y es el comentario típico machista de decir, no, pero que la mujer se va a gastar la plata en cosas de ella. Se va a comprar ropa, se va a comprar cuestiones. Y es como, amigo, esto, o sea, es una cuestión que tiene carete sentido porque toda esa plata que tú no la has pagado, ella la ha tenido que sacar de su bolsillo. Entonces al final esa plata sigue siendo de ella. Porque ella, independiente de que si tú le pagas o no, ella tenga trabajo o no, va a seguir velando por la seguridad de su hijo. ¿Cachai? Claro. Entonces la discusión no tiene sentido de que si la va a gastar en esto o en esto otro. La plata es una cuestión que es un compromiso tuyo con tu hijo y que ha tenido que pagar otra persona. Entonces corresponde que tú se lo pagues a la persona que la deudas. En este caso la demanda va de una parte de la pareja a la otra. Sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pero esa discusión no tiene ni un sentido de decir así como, no, es que me tienen que, o sea, te vayas a gastar la plata en lo que tú queréis. Sí, pero va a seguir cumpliendo sus responsabilidades con el hijo, cosa que tú no has hecho. Entonces, ahí han surgido un montón de cosas. De hecho, me da caleta de risa de repente leer como los pantallazos. De hecho, fue como moda ahora que surgió este tema. Sí, Tendencia pues, surgieron en muchas y en Facebook. anécdotas, entre comillas. Claro, de gente que le enviaba, o sea, gente que, hombres generalmente pidiendo así como, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el 10%? Y es Claro, la gente tratando entonces sacaban tratando como de pantallas. arreglar. Ahora pongámonos de acuerdo para hablar. Perdóname, dale tú. No, tranqui. Pero claro, pues sacando pantallazos a las conversaciones que tenían y a las cosas. Y hay dos que me acuerdo que eran, no, bueno, me acuerdo de una así como muy bien. Dos, sí, me acuerdo, dos muy bien que leí que me dio mucha risa. Bueno, una era que, bueno, preguntaba la típica, oye, pero ¿qué vamos a hacer con el 10%? ¿Qué tal si nos vamos mitad y mitad? O, oye, es que yo necesito ese 10%, y era como, no, y yo tengo que retener esta plata porque yo la necesito también. Claro. Entonces, uno de los comentarios, esa es como la descripción de casi todas las conversaciones que hay acá. O sea, Claro. o nos vamos 50-50. Claro. Entonces, la cosa es que uno que leí que era muy bueno, era como la típica, ¿no? Es que yo iba a usar esta plata para invertirla porque tengo un emprendimiento. Esa era como la muy típica. Y era un emprendimiento de marihuana. Era como, bien. Calmado, ¿de verdad? El compadre dijo, no, es que tengo un emprendimiento de marihuana. Oh, Dios Que mío. seguramente era como cultivo, así como va a hacerse un indoor, ¿no? Así. Está Pero, súper, entre comillas, perdón, entre paréntesis, eso igual está como creciendo, ¿ah? Está como, hay una industria así como de... Y es súper igual como, no sé, entre raro, contradictorio, ¿cachai? Que por una parte, no, hasta las multinacionales que contaminan nuestras tierras y la cuestión, pero semillas de marihuana alteradas genéticamente, no, eso sí. ¿Cachai? claro. Como loco, ya. Y ya, ese era Ese una era el cierre de las paréntesis. chistosas y que me dio risa así como estaba escrito, así como, no, es como que tengo un emprendimiento, quiero usar esta plata para invertir en un emprendimiento de marihuana y no sé qué más. Y el otro, que era muy bueno, y que era la misma conversación, pero el compadre terminaba diciendo, es que estoy endeudado y tengo que pagar una deuda, y el comentario final era, una banda de colombianos me va a matar. Eso. Era como, amigo, ¿en qué estoy metido? Ay, qué Bueno, onda, qué onda. Bueno, y así un montón de casos más en los cuales, pucha, con cada tontero uno se podía encontrar, pero eran como ese el calibre de casi todas las conversaciones. Claro. En Chile las pensiones de alimentos es un derecho de los niños, de los hijos, perdón, hasta los 21 años, hasta los 21 años, y 28 años en caso que estén estudiando. Eso es súper importante porque por lo general uno piensa, pensión de alimentos. O sea, yo al menos lo que se me venía a la cabeza de inmediato es desde el nacimiento hasta los 17 años más o menos, sin considerar que si, claro, que si el hijo quiere estudiar una carrera universitaria, es como, ¿qué más va a hacer con ello? Y llama la atención también el nivel de desconocimiento que existe de parte de estos padres también, de estos padres ausentes respecto a cuánto cuesta vivir de verdad. Claro. Porque muchos de ellos, por ejemplo, decían como, oye, pero si el niño no gasta más de 100.000 pesos, como, compadre, o sea, los puros pañales nomás ya te cuestan eso más o menos, más o menos. ¿Sí? Entonces,
yo no, igual cuando me puse como a pensar en esto, no me fui en una bola como ¡ay, qué vergüenza mi género! ¿Cachai? Porque en verdad no creo que, o sea, porque sean hombres, no tampoco siento que es como que, representativo de todos los hombres, ¿cachai? Si nos vamos en esa misma, entonces, pucha, hoy qué vergüenza qué vergüenza el género humano, cómo pudo crear a Adolf Hitler, ¿cachai? Eh, Vergüenza de pero, ellos que son, pucha, sinvergüenza, esa es la cuestión. Hay gente sin claro, vergüenza y hay gente que es menos sinvergüenza. Al final todos claro, tenemos algo de eso, pero pero, ellos, no el género. claro, pero pero lo que sí me quedé reflexionando, ¿de dónde podrá venir este factor común? O perdón, ¿cuál será el factor común en todos estos casos? Yo creo que dos cosas son tal vez claves de identificar. Primero, el manejo o el control de los impulsos, ¿cachai? Así como que pasa mucho también con el tema, por ejemplo, de la gente que se dedica como a delinquir, ¿cachai? O como en los mismos casos como de los mismos violadores, ¿cachai? Que son gente que o no fue educada, ¿cachai? O simplemente tiene un nulo manejo de impulso, asociado también con una cultura, y en esto sí le doy razón como a los discursos feministas, sí existe una cultura que desliga de responsabilidades paternas a los hombres, Ujú. ¿okay? Como la crianza del niño, eso es preocupación de la mujer, ¿ya? Y el hombre, el hombre no importa si está ausente en la casa, porque bueno, él tiene que encontrar pega, pero o sea, él tiene que trabajar, ¿ya? Claro. Pero en algún momento, no sé de dónde tal vez habrá ocurrido el salto, bueno, esto yo igual lo estoy hablando desde mi inexperiencia de juventud, ¿cachai? Pero en algún momento no sé, no sé si un dejo de preocupación o nunca hubo preocupación, por exigirle a los hombres la misma responsabilidad que se le exige, por ejemplo, a las mujeres a la hora de cuidar a sus hijos, ¿cachai? O sea, obviamente eso no significa que absolutamente todos los padres sean padres ausentes. Claramente no estamos diciendo eso, ¿sí? Pero el hecho de que 9 de cada 10 causas sean, el demandado sea varón, da como para pensar, como, oye, ¿qué pasó? Ujú. Bueno, a modo de conclusión ya sobre este tema. O sea, primero, pucha, si tenemos casos cercanos, paguen la pensión. Si alguien está escuchando esto, paguen la pensión. Y Claro. segundo, los hombres sobre todo que estamos escuchando esto, reflexionemos en el rol de responsabilidad que vamos a tener quizá algún día cuando decidamos ser padres. Si es que lo vamos a hacer. Si no le interesa, bien, bien, no querer descendencia. Pero si en algún momento usted tiene el deseo de ser padre o no lo tiene y lamentablemente llega a tener un hijo no deseado, Lamentablemente. no, pues llega a tener un hijo no deseado, ¿cachai? Pero eso tampoco es lamentable, pues, sí. Pero O sea, ya, va a ser lamentable para la persona, ya, pero en el caso de que llegara a ser así, nunca olvide que es su responsabilidad, o sea, preocúpense, preocúpense. en el capítulo anterior de Una lumbrera, empezamos un nuevo libro. Empezamos con la primera carta de nuestro hermano Pedro. ¿A quién va dirigida esta carta? No hay un destinatario específico, sino muchos. Habla a expatriados. Están en diversas ciudades de Asia y del Oriente Medio. Hay tiempos de persecución hacia la iglesia. Se estima que este libro fue escrito durante el año 60, a inicios o incluso durante la persecución de Nerón hacia los cristianos. A pesar de todo este ambiente de persecución y de muerte que rodea a la iglesia, el apóstol Pedro quiere entregar un mensaje a la iglesia, a aquellos que han sido elegidos por Dios, a aquellos que han sido santificados en su espíritu, a aquellos que han sido rociados con la sangre del perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para todos ellos, incluso para ti y para mí, que estamos a más de 2000 años de distancia, el apóstol Pedro nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas. El día de hoy vamos a abordar desde los versículos
3 en adelante. Estoy silenciado. Ya. Estaba silenciado, Jueguito. Primera No sabía de Pedro. No, está bien, sí. Que la gente sepa que me silencié y después no me quité el silencio. Ay, Claro. las anécdotas que pasan acá. Y como decía, Cosas, ¿no? Peter, primera de Peter. Primera Claro. de Pedro, de la Roca, de Dwayne Johnson. Pedro, ¿sabes qué? Igual después de leer me quedo como dando vueltas esa parte como del inicio, donde dice ¿Ya? así como que la gracia y la paz les han multiplicado, pensando como en el contexto en el que estaban viviendo. Mm, Igual es como un mensaje como fuerte para poder compartir, especialmente en estos tiempos, que la iglesia quizá, pucha, dividida está por denominaciones nomás, pero aún así nos llamamos que somos una iglesia, pero que sí hay gente que tiene desesperanza, gente que está pasando lo mal, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Que la gracia y la paz les sean multiplicados, igual es como bonito. Sin duda no eran palabras de buena crianza solamente. O sea, Pedro Claro, no se lo estaba diciendo como para que quedara bonito en el discurso. de hecho, claro, yo creo que ni siquiera él estaba queriendo ser amable nomás simplemente con ese mensaje. No, Creo que, Pedro de verdad tenía la convicción de que iban a recibir gracia y gracia. claro, de hecho, más que la convicción, también pienso que la esperanza de que iba a ser así. Mm. Leo, lo siguiente. Adelante. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Leo la versión RBC, que es la Reina Valera contemporánea. Ok. Que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo en esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes. Voy a leer hasta el final del 5 y ahí conversamos un Sí, poquito, dale porque como que iba a leer hasta el 4, pero después leí eso y termina en el 5 a ustedes, que por Sí, medio adelante nomás. de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Aclaro que nosotros no tenemos pauteada esta parte, así como decir, vamos a leer esto hasta acá, sino que es lo que el Señor nos entregue, como diríamos Sí. bien en Canuto. Sí. O sea, sin lugar a dudas, durante la semana bueno, se supone que hay un trabajo de leer y igual de reflexionar. Claro, pero Ahora, no decimos así como vamos a decir esto. claro, Que, sí, sin lugar a dudas. A mí me llama la atención lo siguiente, mira. Dice que, bueno, fuimos hechos renacidos. Tal como dice, como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, no se trata de que volvimos a nacer carnalmente de nuevo. Entramos al vientre de nuestra mamá y que nos parieron de nuevo. De hecho, la Biblia es muy frecuente que cuando se habla de algo nuevo, es algo que incluso no tiene la misma naturaleza que tenía antes. claro. Eso quiere decir que cuando la Biblia habla de volver a nacer, uno no puede pensar en el nacimiento de una manera como material, porque ya vivimos ese nacimiento, ¿sí? La Biblia no nos está diciendo que Dios nos hizo repetir algo, sino que nos hizo nacer con una nueva naturaleza. No es lo mismo repetir el nacimiento a nacer nuevamente de otra manera, ¿no? Que creo que es un poco, yo creo que es muy parecido a lo que pasa con las semillas. O sea, las semillas las semillas salen de las plantas en el fondo, o de los frutos, pero renacen. No, o sea, ya no, lo que engendran no es una semilla, engendran un árbol, ¿te fijas? Claro. Entonces, en este caso dice que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo nacer en una nueva naturaleza para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo acá igual pensé en otra cosa, sin perjuicio, sin perjuicio de que ese nuevo nacimiento es en una naturaleza nueva.
la resurrección, es primera vez que estoy pensando en esto, la resurrección de Cristo no fue solamente espiritual. Cristo resucitó materialmente, físicamente. Eso, o sea, eso fue algo que los discípulos vieron, fue algo de lo que hasta el día de hoy podemos decir que hay evidencia, ¿ya? Porque el cadáver de Jesucristo no fue encontrado ni siquiera por el Imperio Romano, que eran como las fuerzas del momento que podía encontrar el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer en una naturaleza nueva, pero esa naturaleza nueva impacta también en la naturaleza que teníamos antes. Entonces, la resurrección en la que creemos no es una resurrección solamente espiritual, así como en cierta forma, como yo creo que nos ha pasado a veces como cristianos, que es como, que no sé si será porque tenemos miedo, ¿ya? Pero cuando le decimos a alguien como de, no, si el Señor te va a bendecir, pero espiritualmente, ¿ya? Porque, no sé, a lo mejor tenemos miedo de que no se cumplan las expectativas materiales de la bendición del Señor, ¿o qué? Pero en este caso puntual, el apóstol está diciéndoles que la resurrección que tuvo Cristo, que fue un hecho que impactó en lo material, es una esperanza que también está reservada para nosotros. Igual es destacable que el mensaje de Pedro es coincidente con el mensaje de Cristo. Por ende, eso es como una de las cosas que reafirma así como muy fuertemente el mensaje que se le estaba compartiendo a esta persona. O sea, Pedro sobre todo, como también él se presenta como apóstol de Jesucristo, no podía estar mintiendo con este mensaje. Y de hecho, en la lectura como previa de esta porción, así como el capítulo 1, se dedica también a rescatar figuras que fueron así como recogidas no solamente por un autor en la Biblia, sino que por varios. Como el ejemplo de lo perecedero, del oro, de probarlo, que eso se ve más adelante, del concepto, ¿cómo se llama? Como la resurrección que Juan estaba explicando, y la vida eterna. Así como más adelante también nos explica que los profetas no solamente eran personas que seguían una creencia en base a nada, sino que eran personas que se dedicaban también a estudiarla. Por ende, igual es importante destacar que el mensaje de Pedro es coincidente con el de Cristo, y por ende tiene bases fundamentales con las cuales nosotros podemos empezar a analizar. Bueno, el versículo 5 dice que estos hermanos son guardados por el poder de Dios, ¿ya? O sea, a pesar del poder de Roma, a pesar del poder de la cultura, a pesar de lo influyente que se pueda ver en nuestro entorno, etcétera, 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 son estos hermanos, y esta esperanza, pucha, yo creo que es para todos los creyentes a lo largo de la historia, en verdad, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la versión contemporánea usa el concepto protegidos en vez de guardados. Ya. Entonces igual, quizás haciendo también alusión a lo que tú decías, no solamente protegido contra las huestes malvadas del diablo. Es como lo que nosotros comúnmente podemos hablar, pues, o sea, hemos sido salvados de la maldición del pecado, de las ataduras del diablo, pero también hemos sido guardados de muchas otras cosas de las cuales a veces ni siquiera agradecemos a Dios. De enfermedades, de accidentes, en este caso para ellos de un imperio. Entonces son cosas por las cuales Pedro considera importante recalcar esta información, sino que por medio de su fe son protegidos para que ustedes alcancen la salvación. E incluso este mensaje es para las personas de ellos mismos que han caído en manos del imperio y han tenido que enfrentar las peores cosas. O sea, por historia nosotros sabemos que los cristianos eran puestos en los coliseos para ser devorados por leones, que morían todos juntos muchas veces, pero todo esto lo hacían pensando en la esperanza de la salvación. Porque si no, yo creo que cualquier humano que tenga una fe
lo suficientemente débil negaría a su Dios en ese momento y quizás aceptaría cualquier cosa que los romanos quisieran hacerle. Pero no, pues hasta la muerte estaban dispuestos a llegar ellos, los cristianos, por la fe en la salvación que venía de nuestro Señor. Yo creo que igual a eso se refiere o sea, yo concuerdo contigo, ese guardados por el poder de Dios para poder alcanzar la salvación, ¿ya? Por si acaso yo no creo que este versículo o sea, no tomaría este versículo para iniciar un debate acerca de si alcanzamos la salvación o si perdemos la salvación. Yo creo que lo elemental de este versículo es que la salvación va a ser manifestada en un tiempo postrero. Claro. Y hasta ese día vamos a ser guardados por el Señor. Uh-huh. Hasta ese día vamos a ser protegidos por Él. Y se me viene otra idea a la mente. Yo creo que el hecho de que el Señor nos guarde hasta ese día no significa que no vamos a enfrentar la muerte, ¿no? Creo que lo que significa es que cuando enfrentemos la muerte no nos va a poder retener. Que fue un poco lo que pasó con Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo tuvo que enfrentar la muerte, pero a pesar de que la tuvo que enfrentar, la muerte no lo pudo retener. O sea, la muerte, que fue un poco a lo que fuimos condenados nosotros con la caída de Adán y Eva, ¿no? O sea, quedamos bajo el poder de la muerte y ya después de eso ninguno de nosotros podía doblarle la mano, por decirlo de algún modo, a la muerte, ¿sí? Hasta que la muerte ya no le pudo doblar la mano a la vida de Cristo. Desde ahí en adelante, bueno, nosotros si enfrentamos la muerte, la esperanza que tenemos es que no vamos a ser retenidos por ella. Uh-huh. Claro. El versículo 6 dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas. Que esto es más o menos de lo que estábamos hablando recién. Sí. Tienen que soportar diversas pruebas y aflicciones. O sea, un regocijo en las aflicciones, o lo mismo que decíamos en el primer bloque de la paz en la tormenta, un cliché cristiano tremendamente grande que siempre ha estado. Pero yo creo que porque es tan cliché, muchas veces no le tomamos el real peso a entender que de verdad, volviendo a la canción, nosotros a través de la salvación que experimentamos a través de Jesucristo, podemos verdaderamente sentirnos tranquilos, y quizás no tranquilos, pero sí podemos entender el propósito de las cosas y finalmente terminar regocijándonos a pesar de las complicaciones que pueden haber en el camino. ¿Leo el 7? Sí, leo el 7. Sí, por favor. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, que este es el ejemplo que yo decíamos, que el oro igual es uno de los ejemplos que se ha puesto en otros pasajes de la Biblia, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, dice acá. Sin embargo, se prueba en el fuego. Ya, yo no entiendo muy bien cuál es el proceso del oro, y cuál es la prueba de fuego, pero termino lo que dice acá, dice, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. O sea, si el oro se prueba a fuego, me imagino que está tratando de decir que la fe también tiene un proceso muy parecido a ese, porque es más preciosa que el oro. Claro. No sé si tú conoces cuál es el proceso o algo así como... Tengo una idea. Nato, ¿tú cachai a qué se refiere el proceso? O sea, yo tengo una idea, pero a lo mejor tú lo sabes mejor. Complicado. O sea, no sabría darte una respuesta, la verdad. No. Mira, lo que yo sabía al respecto era que, bueno, bueno, obviamente se trabaja en las minas extrayendo el mineral, ¿no? Uh-huh. Entonces, en las minas, cuando se extraen las piedras del material de oro, no existe la seguridad de que sea oro puro. Por lo general siempre es metal mezclado con algunos otros componentes metálicos, o claro, como también se les llama escoria, ¿no? De ahí viene de hecho el término como despectivo de eres escoria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se hace luego con esos minerales es someterlos a un proceso de calentamiento a temperaturas a tal punto que el oro que está en estado sólido tenga que pasar a estado líquido.
Sí, el metal en estado líquido. ¿Ya? Ujú. Eso también pasa con el mercurio, que es el que está en los termómetros. El mercurio Claro. también es un metal, pero el tema es que el punto en el que el metal se vuelve líquido es muchísimo más bajo que el del oro, claramente. ¿Ya? Claro. Con el Entonces, aluminio también pasa eso. O sea, por ejemplo, yo he visto que la gente que trabaja con aluminio muchas veces para hacer las planchas, las plaquitas, lo derrite. exactamente, lo vuelven líquido. Entonces Claro. es más fácil de colocarlo dentro de un molde y ahí, listo. Bueno, con el oro pasa lo mismo, pero el tema es que cuando se calienta el oro, por algo así como un proceso natural, ocurre que el oro puro se condensa y la escoria, lo que no sirve, queda como en el borde, arriba. ¿Cachai? Mm, Entonces luego, para purificar el oro, lo que hacen es como eliminar toda esa capa de escoria, que en verdad como que no sirve para nada, po. Entonces como que se desecha nomás, porque no tiene en verdad ninguna utilidad práctica, y ahí queda ya el oro puro. ¿Cachai? mm. Entonces en el fondo está comparando el proceso de purificación del oro con la fe. Claro. Ah, ya. Bueno, igual el concepto en la fe siempre se habla de la purificación de las personas, o la purificación a través de Jesucristo. Entonces me Mm. imagino que también debe venir como de ese procedimiento. Bueno, Mm. bueno, mira, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, Entonces, exactamente. como, bueno, me imagino que como dice, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces me imagino que el proceso también de ser probada por fuego, de ser purificada, es un proceso al cual nuestra fe también va a tener que someterse. Mm. Yo Sí. creo, yo creo que como tú dijiste con estos versículos anteriores, el versículo 5, esto también podría llevar a la discusión, bueno, que en Pedro yo creo que se va a dar, como esa discusión, de que si hoy, si hacemos esto, hay salvación y la salvación viene de esta forma, pero como dijiste tú, creo que la discusión principal no va hacia ese lado. No. O sea, la discusión principal va más puesta en la fe que el procedimiento o cómo hay que hacerlo o cuándo hay que hacerlo, Mm. sino que de la purificación de esta misma. Yo creo que esto es comparable en verdad al crecimiento que un ser humano común tiene durante su vida. O sea, eh, un niño de 2 años puede jugar un partido de fútbol a nivel profesional. Sin lugar a dudas, no. ¿Significa que sea un niño enfermo? No, Es un niño sano, de hecho, ¿cachai? claro. Solamente que aún no está capacitado para hacer ciertos ejercicios o hacer ciertas labores, ¿Y ¿cachai? si es un profesional de niños de 2 años? Tal vez sí, po. Puede que, puede que, puede que sí, ¿cachai? Pero es, por ejemplo, lo mismo que también que pasa con las bases de antivirus, ¿cachai? Eh, o con los programas computacionales. O sea, funcionan bien. Que necesiten ser actualizados. ¿Significa que estaban mal? Pucha, no necesariamente, pues funcionaban bien, ¿cachai? Pero llega un punto en que tal vez necesitan cambiar para funcionar mejor. Yo creo Ujú. que con la fe, pucha, pasa lo mismo. O sea, la fe no tenemos que entenderla como un estado estático en el que listo, creí, listo, ya lo conseguí todo. O sea, Mm. a ver, creer en Cristo como Señor y Salvador es el primer paso nomás, ¿cachai? O sea, el mismo apóstol Pablo que creyó en el Señor Jesucristo, nosotros decimos, oh, que bacán, Pablo se convirtió y todo, ya sí, de más, pero la Biblia dice que estuvo 3 años aprendiendo los rudimentos de la fe, Ujú. ¿cachai? Estuvo 3 años en una ciudad específica donde le enseñaban, ¿cachai? Entonces, esas partes de la Biblia como que nos las saltamos porque pensamos que el proceso de que se purifique nuestra fe o que nuestra fe sea ejercitada tiene que ser algo mágico, y la verdad no, no es tan así. O sea, al igual que el oro, nuestra fe a veces necesita ser puesta a temperatura alta, ¿cachai? Para que se revele la escoria igual que hay en nuestra fe, ¿cachai? O sea, Ujú. nuestra fe, dado que somos seres humanos, siempre va a tener ciertas componentes que son corruptibles, pero eso no significa que el Señor la deseche, no, al contrario, el Señor quiere que esa fe de hecho sea pura, así que por eso ocurre este proceso de caldear la fe para separar lo puro de lo impuro, y también para que nosotros mismos nos demos cuenta también de que está bien en nosotros y que no. O sea, creo yo. ¿Sí? Claro.
Bueno, igual sin querer queriendo, el Jona dice algo que en el versículo 9 igual queda como claro y que es importante verlo. Bueno, después de que el versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, que esto es como un principio básico de la fe, un tema que ya llevo discutiendo, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Entonces, acá no dijo, ustedes llegaron a la meta de su fe, que es la salvación, sino que están en el proceso, en el camino, están dirigiéndose hacia ese punto. Esto es como ese concepto de entenderlo como una salvación dinámica, una cuestión que no es que tú el día que aceptaste a Cristo fuiste salvo, sino que tú vives la salvación día a día hasta que se ve manifestada en el día de tu muerte, o lo que pase antes, si es la venida de Cristo. Claro. Entonces, es un proceso, un procedimiento en el cual nosotros vamos a llegar en algún momento a disfrutar en plenitud esta salvación, a pesar de que la estemos viviendo en este momento, como viene el reino de Dios, pero nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Son como estos conceptos que no son estáticos, no ocurren en un momento y desaparecen, son dinámicos y duran toda la vida. Ay, ay. Bueno, muchachos, saben, hace mucho tiempo atrás, de hecho en los años 80, a una persona llamada Alexei Pasitnov se le ocurrió la brillante idea de hacer un jueguito al señor Alexei. Esto en el año 1984, después de un tiempo de desarrollo, en el cual constaba de algo bastante simple, un par de figuras formadas de 4 cubos que caían de arriba hacia abajo y tenían que encajar. Los Lego. No, los Tetris. Ah, estuve cerca. Tetris se llamaba este juego, en ruso Tetris. Increíble. Una fuente inagotable de conocimientos. Bueno, a este señor Alexei se le ocurrió un juego que hasta el día de hoy se sigue jugando. Es un juego que para los speedrunners y para la gente que juega de forma, llámale, competitiva, sigue dando que hacer, sigue dando que jugar, cada vez con tiempos más cortos. ¿Por qué les hablo del Tetris? Porque, bueno, vamos a hablar de un tópico que no es común para todas las personas. De hecho, hay mucha gente que no tiene ni un contacto con este tema. Y que tiene que ver con el Tetris. Y que son los videojuegos. Quizás ahora los que me conocen pensarán, oh, el Joaquín ahora está en su salsa. Igual que en el Nato. Pero a pesar de eso no me considero un experto en estos temas. Pero sí me gusta jugar, me gusta probar bastantes juegos. Y acá me refiero específicamente a los videojuegos, a los juegos de consolas o arcade, como existían en sus tiempos, que tú ibas a gastar fichas y fichas y fichas, monedas y monedas, como cuentan nuestros padres que en esos tiempos eran. Y que nosotros apenas alcanzamos a vivir, porque ahora fueron reemplazados con los ciber y después fueron reemplazados en los juegos en casa, que era como lo más común. Bueno, ¿por qué les hablé de Tetris al principio? Porque del tema que queremos hablar es de la influencia de los videojuegos en la vida de las personas como común. La vida común de las personas, o sea, como el normal desarrollar de los seres humanos. Y basado en experiencias bastante extrañas y atípicas que han ocurrido, especialmente en otros lugares del mundo. Acá en Chile, al menos no ha pasado. Pero sí recordar momentos como una masacre que hubo en Australia hace un tiempo atrás, un año creo que fue más o menos, en la cual una persona, hizo un tiroteo, y así como en Estados Unidos siempre pasa, que se le atribuyen a que estas personas de alguna forma fueron influenciadas por algo de su entorno. En este caso, los videojuegos. Claro. En ese caso yo me acuerdo que en el caso del tiroteo en Australia fue influenciado por el, comillas, Fortnite. Un juego que estuvo de moda, o sea, aún sigue de moda, la gente todavía lo juega, pero que tuvo un boom muy fuerte el año pasado,
y donde, bueno, tiene la modalidad de ser un Battle Royale, lo cual es un juego que se juega de muchas personas al mismo tiempo y que compiten por llegar a ser el último en pie. Como algunos quizás dirían, el juego se trata de matar, pero la verdad se trata de estrategia para llegar hasta el final, de supervivencia, podríamos llamarlo. Pero es de este género Battle Royale. ¿Por qué se le atribuyó? Bueno, porque este joven era jugador de Fortnite. Me imagino que no era profesional también, sino que era un jugador casual, así como lo era yo, como era Ignacio, porque jugamos Fortnite. Era alguien que habituaba el juego. Claro, entonces se atribuía a una de las influencias externas que era este juego. Claro. Entonces, la pregunta que siempre surge es si es que los videojuegos tienen una influencia directa en el desarrollo común de las personas, en el desarrollo de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, y así también de los adultos. ¿Cómo afectan los videojuegos? Sobre todo, la típica pregunta es, ¿los videojuegos hacen más violentos a los jugadores? Y acá, pucha, dependiendo a qué se le pregunte y de los estudios que se han hecho, surgen distintas respuestas. La respuesta puede ser sí y puede ser no. Y va a depender de varios factores. Y a veces espera. Y si a veces dice no, es a causa de su amor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Perdón. Sigue nomás. Sí. Ya, ¿por qué me refería al Tetris como el principal como ejemplo de videojuegos? Primero, porque es internacionalmente conocido. ¿Te seguís riéndote de lo que dijiste recién? No, es que tengo... Lo voy a dejar para después. Después. Dale. Sí, ahora voy a ser súper breve. Sino que quiero decir que el Tetris es uno de los principales juegos, de los más conocidos en el mundo. De hecho, hay como dos cosas que conocen los padres cuando te preguntan por videojuegos: el Tetris y el Pikachu. Entonces, ahí te como los dos ejemplos, como, pero es el Pikachu, y te puede decir cualquier Pokémon así que aparezca en la tele, no, el Pikachu. Y los juegos, el Tetris. ¿Por qué? Porque es un juego súper conocido por casi todo el mundo. Claro. Y de ahí surge, también algo que se le llama el efecto Tetris. El Tetris se trata de encajar piezas para que vayan desapareciendo y que ocupen todos los espacios que están vacíos. Esa es la ciencia del Tetris, encajar piezas. Sí. Y que cuando se completan líneas de piezas ya llenas, desaparecen. Entonces el objetivo es ir encajando las piezas para que las cosas vayan desapareciendo. Hay quien diría la dificultad, que hay quizá una alegoría a la gente que diría a veces que los problemas se te van acumulando en la vida, pero en algún momento desaparecen. Pero no. Seguro pensáis eso cuando estáis jugando. Pero claramente no. Claramente no. Igual el tema la dificultad del Tetris radica en que las piezas van descendiendo y no puedes retroceder. Claro. Entonces, y van retrocediendo, primero parte muy lento, pero a medida de que vas avanzando o vas haciendo desaparecer líneas, va aumentando la velocidad a la que descienden esos bloques. Ahí está como la dificultad. Claro, porque tú avanzas como en la vida, a paso raudo, y no puedes volver atrás, pero debes planificarte para el futuro. Sí. Conversación motivacional. Claro. Ya bueno, y a través de esto surge el efecto Tetris, que el efecto Tetris es básicamente que en la vida común y cotidiana tú empiezas a ver la vida como si fuera un Tetris. O sea, tú empiezas a ver espacios vacíos y tú piensas qué podrías hacer o qué piezas podrías hacer calzar para que ese espacio se llene. Por ejemplo, acomodando las bolsas de supermercado en un auto, cuando tienes que ordenar tu pieza y tienes que meter ropa en un cajón, cómo la vas a acomodar, o haciendo tus maletas cuando te vas de viaje, si es que te vas de viaje alguna vez y no eres un sedentario. Claro. Entonces el efecto Tetris es teóricamente es llevar así las cosas de un videojuego a la vida real y hacerlas prácticas. Entonces en ese sentido es bueno el efecto Tetris porque te vuelve de alguna forma una persona un poco más inteligente en relación a ocupar el espacio. Considerando que la inteligencia no se mide en solamente un aspecto, sino que hay varios aspectos de inteligencia. Claro. Entonces acá te da como una inteligencia dimensional. Entonces tú puedes usar mucho más o mejor los espacios a través de esto que aprendiste en un videojuego. Ahora, ¿solamente aprendes cosas buenas o funcionales o prácticas de los videojuegos? Ahí es cuando entra a discusión este tema. No sé, experiencias de ustedes o cosas que se les vengan a la mente con lo que acabo de decir.
Sí. O sea, hay que considerar que no todos los juegos se tratan de lo mismo, ¿ya? Ujú. Hay juegos que se tratan de estrategia. Por ejemplo, el más famoso de ellos es el Age of Empires o la era de los imperios en el español. Age of Empires en el fondo es acerca de administrar recursos y eso tiene que ver mucho con pensamiento estratégico. Estaba muy ligado con lo que tú decías de que de cierta manera el jugar videojuegos más que el jugar videojuegos, el enfrentarse a un hábito de juego hace que hayan ciertos aspectos de la vida cotidiana en las que tú ahora, por ejemplo, te puedas desenvolver con mayor facilidad, ¿ya? Por ejemplo, esto no es un videojuego, pero las cartas Pokémon, por ejemplo, el juego de cartas de Pokémon tiene mucha como, o sea, no mucha, pero tiene el uso de matemáticas detrás, ¿ya? De partida los Pokémon tienen una cierta cantidad de puntos de vida, cada uno de sus ataques tiene un cierto contador de daño, entonces si tú atacas tiene que restar la vida del Pokémon a tu ataque, y no solamente eso, o sea, si tú quieres ganar también tienes que acordarte cuánto le habías pegado al Pokémon para saber cuánta vida le queda en el fondo, ¿ya? Y si no es como en el fondo pierdes por poca memoria, ¿ya? Claro. Entonces me acuerdo que una vez hablando con una persona me dijo así como, oye, ¿sabes que igual noto que porque además en las cartas Pokémon también hay como ataques que suman o multiplican. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 2 energías, entonces se multiplica 10 por cada energía, ¿cachai? Entonces ahí tienes que estar calculando como, ya le pegué con este 20 y este tenía un multiplicador por 4, entonces ta. Y esa persona me decía que en el fondo las operaciones aritméticas ahora se le hacían más fácil, ¿cachai? Yo creo que ahí está un poco lo que tú decías del efecto Tetris, ¿cachai? Y también, perdón, me acuerdo de que alguna vez vi un estudio en el que se indicaba que las personas que jugaban juegos como de estrategia, como de administración de recursos, como el Age of Empires, tendían como a ser personas más reflexivas respecto a sus decisiones que las personas que jugaban juegos de disparo, porque en los juegos de disparo es más como velocidad y reacción, que también es un tipo de inteligencia diferente. O sea, no sé, los futbolistas necesitan mucho de eso, de inteligencia, de reacción y de espacio también. De hecho, si nos fuéramos por género de videojuegos, seguramente a todos le encontraríamos un pro y un contra. Claro. O a géneros de juegos en general. Claro. Entonces, pucha, si entramos a esa discusión, seguramente vamos a terminar mañana. Pero Sí. es importante destacar de que todos tienen un pro y un contra. Inclusive estos juegos que, pucha, se tratan solamente, como decía Jonas, de disparar. Porque claro, tiene sus beneficios y cosas que, por ejemplo, podrían afectar a adolescentes o jóvenes. Más que quizás a adultos, aunque también afectan. Pero ocurre. Bueno, no sé si Ignacio quiere decir algo antes de que continúe. No, sean libres de jugar lo que quieran, siempre y cuando entiendan las consecuencias que hay detrás, porque hay gente que igual pierde el tiempo con esto. O sea, puede ser muy entretenido, pero hay gente que abusa. No. Bueno, de hecho, sobre eso mismo quería referirme, que es sobre el trastorno o la adicción a los videojuegos. Que está clasificada como una enfermedad también. Ya. Pero tiene, bueno, aparte de tener implicancias en la vida, tiene formas de entenderlo, cómo son las causas que llevan a esto, o cómo nosotros podemos detectar si una persona es adicta a los videojuegos. Pero les voy a leer algunos fragmentos de un reportaje hecho a un, ¿cómo se llama? A un doctor, psiquiatra, que esto es uno de los documentos que me mandó Jonathan cuando conversamos de este tema. Y me llamó mucho la atención porque acá hace como un desglose entre distintos aspectos. Este doctor se llama Alejandro Maturana, y que es psiquiatra experto en adicciones de la Unidad Psiquiátrica de Niños y Adolescentes de la Clínica Psiquiátrica HCUCH. Cacha, por loco. Puro material bueno. Experto. Pero dice que el trastorno... Algo sabe. Claro. Algo sabe. Dice que el trastorno por los videojuegos es un tipo de conducta disfuncional en relación al videojuego, la cual se caracteriza por ser un patrón de comportamiento continuo o recurrente,
y que altera la funcionalidad del sujeto en aspectos familiares, sociales, personales y ocupacionales. Entonces, si su niño juega 2 horas al Fortnite en el día, ¿es un adicto a los videojuegos? Depende de cómo esto pueda afectar en el resto de áreas de su vida. A eso es lo que se quiere referir acá. Porque que juegue ahora 2 horas puede significar que el día de mañana sean 3, 4, 5, 6, 7 o esté todo el día metido jugando en el celular o en el computador o donde sea. Y claro, pues este psiquiatra dice que es distinto el impacto que se genera hacia un niño o a un adolescente el tener a mano los videojuegos, así como a cómo le pasaría a un adulto. Considerando factores, por ejemplo, que el adulto va a tener más responsabilidades sociales, del trabajo, un montón de responsabilidades en general que va a tener que no le van a permitir quizá responder a este tipo de enfermedad como si un niño podría pasarlo. Y existen como los típicos casos en los cuales la mamá reta al niño así como deja de jugar y no sé, limpia tu pieza, ven a almorzar, ¿cachai? O te la pasáis todo el día jugando, y que son como indicios para darnos cuenta de que quizá no es algo normal lo que le está pasando a esta persona. Bueno, cabe destacar que nosotros no somos psiquiatras, ni psicólogos, ni expertos en estos temas, pero sí, por ejemplo, acá se le pregunta al psiquiatra que habla acá en este documento, y dice así como qué factores tenemos que tener en cuenta para poder reconocer a una persona que pueda ser adicta a los videojuegos o que pueda tener un trastorno por los videojuegos. Y lo leo textual, dice que presenta conductas disfuncionales caracterizadas por la incapacidad de controlar el inicio, frecuencia, intensidad, duración y finalización de su conducta de videojuego. O sea, como que todo está mal. O sea, todo el proceso que está viendo. Por otro lado, el afectado prioriza el videojuego frente a otros intereses y actividades diarias, como alimentarse, dormir, ir al colegio o trabajo, reunirse con amistades, entre otros. Entonces, si el niño no está comiendo, no está yendo al baño, no está durmiendo, hay que tener ojo en ese sentido. Y como decía, los adultos es menos frecuente, pero es posible que pase. O sea, gente que deje responsabilidades sociales o del trabajo para quedarse jugando videojuegos. Además, quienes padecen este trastorno mantienen e incrementan su adicción a pesar de las consecuencias negativas que esto puede generar. Una de las consecuencias negativas que esto podría generar es el sedentarismo. Y el sedentarismo lleva también de base, que también lo leí por acá, que duplica, quizá no exactamente duplica, pero algunos expertos como que dicen, duplica la posibilidad de un accidente cardiovascular. Entonces, esto, claro, puede conllevar problemas. Pero ahora, si la discusión es, ¿los videojuegos son buenos, son malos? ¿Hacen los videojuegos violentos a alguien? Pucha, ahí la discusión entra como a otro punto. Claro. No sé qué creen ustedes sobre este punto, así como ya entendiendo que existe el trastorno por los videojuegos o esta enfermedad como disfuncional de que los videojuegos como que se vuelven el centro de tu vida, existe. Pero aparte de eso, considerar que los videojuegos solamente por ser videojuegos podrían ser malos, quizás esa es la discusión que a los padres les interesa en algún punto, yo creo. Sí. Nato, me gustaría escuchar por ti. Sí. Pensando que existe una gran variedad de tipos de juegos y mecanismos y mecánicas para jugarlo, también existe una gran variedad sobre los rangos de edad para cada juego. Y yo creo que por ahí puede salir se puede encontrar una solución al problema. Hay juegos que son para menores de tanto, para mayores de tanto, juegos que requieren la supervisión de los padres, y la culpa por lo general no la tienen los videojuegos, la culpa por lo general la tienen los padres que dejan a su hijo largas horas, o los mismos, o nosotros mismos que quizás no tenemos la capacidad de controlarnos. Entonces, yo creo que por ahí parte el problema, y también se puede encontrar una solución. Malos padres. No, pero... Hablando de
Escucha, ¿por qué me reía delante? Mira, lo que pasa es que yo desde chico, toda mi vida le pedí a mis papás una consola de videojuegos. No sé si conté esta anécdota alguna vez, ¿no? Perdónenme, papás. El tema es que con mi hermana siempre pedíamos una consola de videojuegos y la cuestión, hasta que una Navidad mis papás se rajaron, ¿ya? Y compraron esta, o sea, no era una Super Nintendo, era como estas consolas que tenían como 102 juegos, ¿cachai? Así como en uno, ¿ya? En esos tiempos no, igual salió más o menos cara, porque no era así como hoy en día que, pucha, hasta lo podéis descargar tú de internet, ¿cachai? El tema es que ya pues con mi hermana estábamos súper contentos jugando y la cuestión, hasta que mis papás descubrieron el Tetris, ¿ya? El tema es que empezaron a jugar y con mi hermana nosotros queríamos jugar, pero mis papás se sentaron con la consola y empezaron a jugar ellos, pues, ¿cachai? Me acuerdo que hubo una noche en la que partieron jugando como a las 7 de la tarde, no sé, no me acuerdo. Y, escucha, perdónenme, papis. Y ya dieron como las 10, 11 de la noche y con mi hermano nos fuimos a acostar porque fue como, ya, pucha, que lata. Y estuvimos mucho rato insistiéndole que nos dejaran jugar, pero ellos como que, de verdad, esa vez se portaron así como cabros chicos, ¿sí? Y ya, pues, nos fuimos a acostar y al día siguiente con mi hermana nos despertamos, vamos a jugar, y cuando llegamos, la cuestión no encendía, y cuando nos fijamos, por un costado la consola estaba quemada. Nosotros, papá, mamá, ¿qué pasó acá? Y la cuestión, y mis papás así como que, qué raro, se echó a perder, y la cuestión, bla. Nosotros no nos compramos esa cuestión, le dijimos, ustedes echaron a perder la consola y la cosa. Y en ese momento, pucha, yo y mi hermana teníamos como 9 y 7 años, ya no me acuerdo muy bien. Y mis papás así como, sí, hijos, perdonen, de verdad se sintieron súper mal, nos pidieron disculpas y todo, pero así como, pucha, ya queremos una consola, y mis papás así como, no, muy peligroso para ustedes. Pero si ustedes se metieron la primera consola, pues, ¿cachai? Y fue como, no, es que por lo mismo, no, tenemos que resguardarlos de este mal, ¿cachai? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo per se, pucha, yo tampoco creo que en sí los videojuegos sean el problema. De hecho, yo soy de la idea de que más bien nosotros en nuestra vida cotidiana lidiamos con diversas cosas, con ansiedad o con estrés, y buscamos maneras de canalizar esa ansiedad y ese estrés, ¿cachai? Y una de esas maneras pueden ser los videojuegos. Pero, por ejemplo, la gente que no consume videojuegos, por ejemplo, además que se iría a las maquinitas estas de tragamonedas, ¿cachai? A gastarse toda la plata. Y eso igual es como una componente de obsesión. O el que se soluciona, o el que trata de tapar la ansiedad, qué sé yo, pues, con comida o con alcohol, ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con eso, con qué es lo que pasa dentro de nosotros, qué ansiedades tenemos y qué maneras usamos también para suplir esas ansiedades. También de acuerdo con lo que dice el Nato, como que no es ninguna generación, en ninguna generación, creo yo, ha sido sabio dejar que los hijos hagan cosas sin supervisión, ¿cachai? Primero porque incluso, por ejemplo, los juegos que son de disparo, aunque parezca muy obvio para el adulto, al niño hay que decirle, hijo, esto es ficción, el mundo real no funciona así, ¿cachai? O sea, solamente un psicópata creería que, sí, pues este juego de guerra, sí, pues es normal matar gente, ¿cachai? Y sin lugar a dudas, cada juego es acorde también a la madurez del que lo juega, así como también existen distintos géneros de películas. O sea, tú cachai que no le vayas a mostrar una película policial onda a tu sobrino de 4 años, ¿cachai? O una, no sé, una película de drogas o de corrupción, ¿cachai? Porque
público al que está dirigida esa película no son los menores de edad. Creo que pasa algo bien parecido con el tema de los videojuegos. Ujú. Bueno, yo quiero, ya también para ir como encaminando a cerrar el tema, leer dos casos. Son bien cortitos, pero que tienen que ver con esto. ¿Influye en la mente de los jóvenes este tipo de cosas? Y las opiniones que existen son divididas. Por ejemplo, ocurre en el caso de Chris Grady, que es uno de los sobrevivientes del tiroteo de la preparatoria Stoneman Douglas en Florida, que esto no dice cuándo ocurrió, eso falla de periodismo ahí. Pero que él en su testimonio dice: yo crecí jugando videojuegos, juegos de disparo en primera persona, y nunca jamás pensaría en quitarle la vida a alguno de mis compañeros. Sobreviviente de un tiroteo, ojo ahí. Pero por 14 de otro febrero de 2018. Bueno, buenísimo. Pero pasa que, por ejemplo, en caso de investigación, ocurrió en otro caso en Múnich, Alemania, que un joven mató a 9 personas en julio del 2016. Y él era aficionado a los juegos en primera persona, según la investigación. Y que esto provocó que muchas personas se preocuparan por los videojuegos de primera persona que fueran negativos para su hijo. Entonces vemos a dos personas que eran influenciados por el mismo tipo de juegos, que les gustaban el mismo tipo de contenido, pero que no son, por ejemplo, no reaccionan igual ante esta cosa. Quizás uno sí, claro, fue influenciado violentamente por eso, pero quizás que otras cosas también consumía aparte. No me refiero a algo que consumía como drogas o cosas así, sino que me refiero a otro tipo de contenido. Sí. Yo creo que... Y también el caso de la persona que consumía lo mismo, pero jamás pensaría en hacer algo como eso. Yo creo que pasan otras cosas también ahí que... o sea, por ejemplo, la cultura gringa es, pero... O sea, no sé ustedes, pero allá, por ejemplo, en Gringolandia, en todos estos países donde ocurren estos tiroteos, escucha, tener un arma es como amparado por la Constitución, ¿cachai? Claro. Para mí esa cuestión, no, jamás. O sea, y uno consciente igual de lo peligroso que es eso, ¿cachai? Porque uno igual está consciente que quienes tienen armas o los delincuentes o la fuerza pública, ¿cachai? Pero uno como ciudadano no. Así y todo, yo prefiero ese mundo que un mundo donde todos, absolutamente todos, tengan derecho a portar un arma, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que ahí también juegan otros factores como también qué valor le da la cultura a la vida, ¿cachai? Por ejemplo, en el mundo del AMPA, no sé, el ajuste de cuentas es algo tan frecuente que es como, ahí tú podés ver qué tanto se valora como la existencia, ¿cachai? Entonces, creo que hacer ese salto, como decir no, los videojuegos son culpables de esto, en cierta manera es como asumir que todos los que lean el Islam automáticamente se van a convertir en musulmanes, ¿cachai? Claro. O que todos los que lean, bueno, igual este ejemplo, si es tirado de las mechas, avísame, pero que todos los que lean Mein Kampf automáticamente se van a convertir en neonazis, ¿cachai? Igual, no sé, como que no me da como para hacer ese tipo de conjeturas. Y acá llegamos a la nebulosa de la información que poseemos, porque vamos a llegar a la discusión de quizás los videojuegos pueden generar personas violentas. Quizás. Pero por ejemplo, a mí cuando chico no me dejaron practicar taekwondo porque mi mamá pensó, sabiamente, que quizás yo podría hacerle daño a mi hermano. ¿Entendés? Entonces uno piensa, claro, es un arte marcial, es un deporte. Sí. Pero, o sea, también hay gente que podría matar a otra persona si sabe hacer taekwondo. Así de simple. Jona, que ha dicho que practica kickboxing, no sé, pues yo creo que Jona de una patada maldad puede, no sé, fracturar a alguien, incluso matarlo. ¿Cachai? Quizás no Jona. Quizás una persona Jona. Yo creo que puedo pegar una patada y fracturarme yo. ¿Cachai? Ya, claro. Pero en ese sentido, cae la discusión, y que esto ya es el final, al menos de lo que yo digo, ¿son exclusivamente los juegos los que hacen violento a una cierta población de personas? ¿O son inclusive la influencia de la televisión, de las películas, el cine? No sé, incluso los mismos Avengers, tú puedes ver hoy, un niño puede imitar las cosas que aparecen ahí.
Incluso, como fue criticado y lo nombramos la semana pasada en el capítulo anterior, la influencia de los libros, de las lecturas, Sí. O sea, a mí me parece nefasto, yo no entiendo, quizás los profesores de ahora me puedan corroborar esto, pero a mí me parece nefasto los libros que me hacían leer en la enseñanza básica y media. Ya. O sea, eran libros con, no sé, que quizás pensaban, no, esto los va a concientizar a los niños para que no hagan tales cosas. Pero eran cosas horribles, no sé. ¿Cuál Drogas, libro? ¿cachai? Bueno, yo me acuerdo de uno que se llamaba La Fuerza de Chesid. Sí, qué libro más, ¿ya? A mí me encantó ese libro porque tiene páginas en blanco y páginas como si fueran así como sacadas de una libreta. Y las páginas sacadas de una libreta eran como un mundo que el protagonista se inventaba. Era como su diario. Ya. Y es la misma lógica del Quijote. El Quijote estaba enamorado de una persona, pero que él idealizaba. En este caso también. Él Claro. idealizaba a una chica que estaba enamorada de él. Claro. Pero entre estaba todo curado. eso había... Pero claro, pues entre todo eso había violencia, había drogas, ¿cachai? Había todas esas cosas. Pero el libro, o sea, si uno puede decir, ya, oye, el libro es una obra de arte, es bueno y toda la cuestión, pero para que lo lea un cabro de 15 años, no sé si es que es una buena decisión. ¿Cachai? Lo mismo que yo no pondría a jugar a un niño de 12 años en Mortal Kombat. Claro. O no le pondría una película de Bruce Willis a un niño de 12 años tampoco. Yo creo, mira, pucha, muy en línea con lo que dijo Daisy hace como 3 capítulos atrás. Hoy sí tenemos que invitarla de nuevo. Yo creo que muchos de estos problemas tienen que ver con criterio, con aprender a tener criterio, ¿cachai? Aprender a discernir, ¿cachai? Cuando, por ejemplo, no sé, cuando dicen así como, no, censuremos esto porque bla, 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 yo soy más bien partidario de, pucha, ¿por qué mejor no lo vemos para saber por qué es penca, ¿cachai? Así como cuando, a ver, esta película que dicen que es tan mala, veámosla para saber de verdad, ¿por qué es tan horrible? ¿Cachai? Creo que, o sea, obviamente con ciertos límites, pues obviamente uno no va a andar alimentando el cerebro con cualquier cosa, ¿cachai? Pero creo que es súper importante el poder como aprender a distinguir los discursos que, sí, esto a pesar de que es una basura, igual tiene como algo rescatable, o decir, esta cuestión en verdad es desechable al 100%, pero una vez que yo creo que empezamos a restringirle esa capacidad de decisión a la gente, precisamente empezamos a producir lo que no queremos producir, que son gente que no es capaz de razonar y de pensar por sí misma, ¿cachai? Hasta yo lo digo hasta en el mismo tema de la fe, o sea, o sea, puede ser que a alguno le produzca conflicto que el tema de plantear cuestionamientos a la fe, ¿cachai? Pero pucha, ¿te acordáis cuando leímos la predicación que hizo MacArthur sobre el medio ambiente? Es como un poco lo mismo, ¿cachai? O sea, no porque la predicación te la haga John MacArthur, que además que tiene una carrera súper espectacular, automáticamente va a ser verdad, uno también tiene que tener como habilidad y criterio para discernir, sí, esto me hace sentido, o esto no tanto. De hecho, o sea, el criterio es una de las cosas principales. Me acuerdo de un especial de Navidad de un programa brasileño llamado Porta dos Fundos, en el cual presentan una sátira, o sea, es como un sketch o un programa como haciendo burla al cristianismo, porque era Navidad, ¿cachai? Porque era un evento de Navidad, y que claro, pues en este presentaban a un Jesús homosexual. Entonces esto fue súper así como criticado, ¿cachai? Por todo el mundo cristiano, y se llamó como la cancelación de Netflix, como que los cristianos dejaron de suscribirse a Netflix, porque ahí estaba esa expresión. Entonces yo me acuerdo que, bueno, para que ustedes también revisen, los de ¿Qué onda el podcast? De un amigo mío, de Emanuel González, comentan sobre este caso en su sección Canutos con Netflix. Si que usted quiere escucharlo, busque ahí ¿Qué onda el podcast? Ellos hablan sobre este tema y a mí me llamó caleta la atención pensar en, pucha, ¿cuál es la necesidad de decir, no, o sea, que todos los cristianos dejen de consumir Netflix, en vez de usar esto para hacer explicar o a dar a entender a las personas
de que, no sé, estas burlas al cristianismo siempre van a existir. Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros vamos a tomar como cristianos? O sea, quizá tomarle una reflexión a este punto. Sí, nosotros no vamos a estar de acuerdo con esto, pero cancelarlo, censurarlo, como sea, no va a solucionar esto y no va a hacer que dejen de producir este tipo de cosas. Entonces ahí también va con el tema del criterio. ¿Qué es lo que tú vas a consumir? ¿Por qué lo vas a consumir? Y también a quién tú le vas a permitir que consuma esto. Si tú eres tutor de alguna persona o encargado legal, sean tus hijos o no, hay que tener criterio. Sí. Yo... Así que para que mi hijo o hija, no sé, aprenda a tener criterio, yo le voy a regalar una consola cuando tenga 7 años y voy a jugar frente a ellos hasta que se funda la consola y luego les voy a decir, no, esto es muy peligroso. como dije en un capítulo... Los quiero, papás. Como dije en un capítulo anterior de un amigo mío que le reventaron la consola a martillazos frente a él. Oh, qué triste. Sí. Ya, pero eso, o sea, lo importante de todo este tema, si consumen o no videojuegos, si quieren o no consumirlos, si van a permitir o no a sus hijos consumir videojuegos, siempre consideran el criterio y para qué destinatario están puestos estos videojuegos. O sea, no ponga a su hijo a jugar Mortal Kombat si tiene 12 años. Póngalo a jugar, no sé, el juego de la Peppa Pig. Pero eso, yo con esto ya no digo nada más. No sé si ustedes quieren palabras finales, algo. Yo también estoy listo. Es como cuando termináis de comer. No, ¿quería algo más? No, estoy listo. No, gracias. No, gracias, tía. Ya comí mucho. No, como a mi hijito, si está tan flaquito. Claro. Y no se mira la doble pera al espejo, sí. Sí. Oh, la doble pera. Ya, gente, haga ejercicio, búsquese en YouTube algún tutorial de deporte. Yo empecé a hacer uno de unos abdominales, de hecho me duele el tórax para reírme, y hasta cuando respiro me duele, pero haga algo durante esta pandemia, muévase, salte la cuerda, alguna cosa, ¿no? Manténgase activo. Sí. Así que sin nada más que decir, muchachos, este es el final de este capítulo. Nos vemos entonces la próxima semana. Sí, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chau. Adiós. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast.